Ahora lo vamos a ver en detalle. Siempre, por lo general, se subnetea una LAN, ¿sí? De direcciones, por lo general, privadas. Pero así y todo, la dirección IP se puede clasificar en A, B, C, D y E, ¿sí? Por lo general, siempre nosotros utilizamos las tres primeras, ya que las otras son experimentales, de diseño, y por lo general no tenemos oportunidad de involucrarnos con ese ámbito. Muy bien, como dijimos, las direcciones IP están compuestas por 32 bits divididos en 4 octetos de 8 bits cada uno, ¿sí? A su vez, un bit o una secuencia de bits determina la clase a la que pertenece una dirección IP. Cada clase de una dirección de red determina la máscara por defecto, ya vamos a ver cuáles son la máscara por defecto, o natural también se dice, un rango IP y cantidad de redes y hot que va a tener por red. Muy bien. Aquí tenemos los valores de un octeto, ¿sí? Vamos a agarrar un octeto en particular, ¿sí? Y aquí el primer, digamos, peso que puede tener el primer bit es de 128, el segundo 64, el tercero 32, el cuarto 16, el próximo 8, 4, 2 y 1. Con estos pesos, a medida que yo voy teniendo 1 acá en vez de 0, voy sumando todos esos valores para conformar justamente un valor de un IP, ¿sí? Un octeto. Supongamos que yo tengo el valor 89 en un octeto, ¿sí? Yo, ¿qué bit se me activa? Primero, obviamente, si ya se me activa el 128, es imposible llegar al valor 89 porque es mucho menor. Entonces tengo que seguir al próximo bit, ¿sí? Que es 64. ¿64 es menor que 89? Sí. Bueno, perfecto. Entonces ese lo activo, ¿sí? Después está el 32. Si activo el 32 y lo sumo, me da 96. Ya me paso del 89, ¿sí? Muy bien. Entonces tengo que seguir así, de esta manera. Depende de los 1 que yo tenga activado, ¿sí? En esta parte voy a tener el 64, el 16, el 8 y el 1 final para conformar la IP o traducirla, ¿sí? Al valor 89, ¿sí? De esta forma se van sumando los pesos de esos bits encendidos en 1 para identificar el valor de la IP, ¿sí? Muy bien. ¿Estos 128 de qué vienen? Vienen de un exponencial, ¿sí? Se empieza por 2 a la séptima, el cual involucra y define el valor de 128, y así sucesivamente, descontando el exponencial en 1, ¿sí? 2 a la 6, 2 a la quinta, 2 a la cuarta, ¿sí? Hasta llegar al 2 a la 0, ¿sí? El cual me va a dar un valor de 1, y así conformo yo un valor de un octeto, ¿sí? Vamos a ver diferencias a la hora de subnetear todo esta información que yo estoy viendo en los octetos para formar justamente un IP con subneteo, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Muy bien. Otro ejemplo, ¿sí? De un IP 192.168.1.1, yo que en bit la puedo representar. Y bueno, el 192 activo los dos primeros, ¿sí? Si sumo 128 más 64 me va a dar 192. Para el segundo octeto, ¿sí? ¿Cómo conformo el 168? Y bueno, activo el 128 más el 32 más el 8 y me da el 168. Y para el resto, que es 1, ¿sí? Activo justamente el último, el 2 a la 0, que va a ser 1. ¿Sí? Muy bien. Después podemos convertir, ¿sí? Los bits en números decimales, como vemos en la tabla, es lo que le estuve explicando hasta ahora. A medida que voy activando un bit en la posición, en una posición particular, se va activando el 2 a elevado a un número que empieza del 7 al 0,
y yo voy obteniendo todos estos valores, ¿sí? De los cuales, sumado todos estos, llego al 255. Este 255 lo van a ver muy seguido. ¿Por qué? Porque son los que conforman la máscara de red, tanto natural como después la del subneteo, ¿sí? Y con la que vamos a empezar a jugar justamente con estos números para saber qué parte es de la red y qué parte es de los hosts de esa subnet, ¿sí? Muy bien, si yo sumo todos estos valores, si yo pongo todos los valores en uno, me da 255, ¿sí? También este valor en la máscara de red está definido como un valor de broadcast, ¿sí? Que utiliza este número para identificar eh, qué parte de los hosts va a enviar información y qué parte de la red es la que tiene que enviar información, ¿sí? Ya en la parte práctica lo vamos a ver más claro. Otro tipo de ejemplo de lo que ya estuvimos hablando ahora, ¿sí? Cómo se puede visualizar y entender. Por lo general son unas mínimas cuentas matemáticas, ¿sí? Volvemos a otro tipo de patrón. A medida que voy completando los unos, ¿sí? 128, esto por general, estos valores es para la máscara de red. Ya le va a dar resultado familiar cuando hagan el TP número 3, ¿sí? Sumando los dos valores de los primeros bits en un octeto, 192, y así vamos sumando, ¿sí? Conformando cada uno de ellos, así sucesivamente, en 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 y por último 255, ¿sí? Por lo general, todas las máscaras de red, ¿sí? Tanto naturales, ¿sí? o como subneteadas, terminan en algún número de estos, ¿sí? Que figuran aquí. Muy bien, estamos hablando de clase de IP, habíamos hablado que tienen A, B, C, D y E, ¿sí? Esto ya le puede resultar un poco conocido cuando hablamos de NAT, ¿sí? La clase A, bueno, va de la 000 a la 127, 255, 255, 255. Con ello puede, jugando con los números de exponenciales, tener 128 redes o 16 millones de hosts, ¿sí? Para la clase B empieza con un rango de 128.000 a la 191, 255, 255, 255, de las cuales puede tener una cantidad de redes de 16.384 con una cantidad de hosts de 65.534 y así, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer hincapié para lo que es un neteo para la clase C, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de calcular, ¿sí? Y para lo que es el aprendizaje, por lo general siempre se empieza con esta clase de C, ¿sí? Que por la clase C, que puede tener una cantidad máxima de host de 254, ¿sí? ¿Por qué no 255? Porque el número 255, como ya hablábamos antes, es de broadcast, ¿sí? Entonces, un IP utilizable, ¿sí? Puede tener subneteada con una máscara hasta 254, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Cada clase tiene una máscara de red por defecto, ¿sí? Cuando no solamente la define un IP. Yo en mi computadora tengo una máscara definida, ¿sí? Cuando se conectan en el trabajo por una VPN también tiene una máscara definida. Eso identifica la IP que se le está asignando y con la IP que están trabajando, ¿sí? En sus máquinas. Muy bien. La clase A tiene una máscara de 255.0.0.0, ¿sí? La clase B tiene una 255.255.0.0, ¿sí? La clase C tiene una máscara 255.255.255.0. Y como verán, ocupando los tres primeros octetos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que es la máscara natural de la clase C. Yo, ¿qué voy a subnetear?
¿qué me queda para subnetear? El resto, que es la 0. Acá yo puedo jugar con distintos múltiplos, ¿sí? De bits, los cuales puedo llegar a subnetear, ¿sí? Con un número que me da el cálculo de una fórmula, sabiendo, depende de los requerimientos, si yo necesito una red o tantas hosts, ¿sí? Yo ahí ese número va a cambiar. Eso significa que está subneteada, ¿sí? Mientras lo veamos así, 255, 255, 255, 0, significa que la máscara natural, ¿sí? O la máscara clásica de la clase C de red. Muy bien, al direccionamiento que se utiliza la máscara de red por defecto se denomina máscara, bueno, como ya dijimos, natural o classful addressing, ¿sí? Depende de la bibliografía que lean en inglés, la pueden llegar a ver como de esta forma, ¿sí? Hasta acá estamos bien. Lo vamos a ver más claro con la práctica, ¿sí? Más adelante ya viendo números específicos. Y acá lo que le estaba diciendo, ¿sí? Para que si no lo ven de la forma anterior, el 255 como llega con todos los bits en 1, ¿sí? En el primer octeto. La clase B ya ocupa los dos octetos, ¿sí? Siempre de izquierda a derecha, ¿sí? La red. Recuerden eso. Ven que acá en el cuadro dice red, que está justamente en rojo, y la parte de host que está en gris, ¿sí? Que es siempre la última, siempre de izquierda a derecha. Voy a priorizar lo que es la red, y por último, de derecha a izquierda, voy a priorizar lo que es el host, ¿sí? El número de IP que va a tener la máquina a la cual yo me voy a conectar, ¿sí? Por último, la clase C, tengo los tres primeros octetos en 1, encendidos, y me va a conformar el 255, 255, 255. ¿Sí? Muy bien. Ahora empezamos con la máscara de red, ¿sí? Con la porción de red. Esto tal vez puede ser un poco engorroso, porque es teoría, y la teoría para aprender algo práctico, ¿sí? No sé, por ahí se aprende al revés, viendo la práctica y después se entiende la teoría, ¿sí? La vamos a leer igualmente. En el caso de la máscara, que la máscara sea por defecto, la cantidad de bits, ¿sí? En 1 de la porción de red indica la dirección de red. Es decir, que la parte de dirección IP que se va a hacer común a todos los hosts de esa red, ¿sí? Es lo que explicamos antes. Muy bien. Ahora, para en el caso que la máscara sea adaptada, o sea, subneteada, también adaptadas, ¿sí? E involucra, ¿sí? O define que es una máscara no natural, ¿sí? El tema es un poquito más complejo, ¿sí? Pero no mucho, ¿sí? Porque la parte de la máscara de red cuyos octetos sean todos bit 1 indica la dirección de red y va a ser la parte de la dirección IP que va a ser común a todos los hosts que vienen a su derecha, ¿sí? Los bit 1 restantes son los que indican la dirección IP que se van a modificar para generar las diferentes subredes y va a ser el común solo los hosts que pertenecen a esa subred, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien. Para lo que es la porción de host, la cantidad de bits en 0, como vimos más adelante, que es la cual tenemos que empezar a jugar, ¿sí? Para subnetear, que es la que me permite a mí modificar valores, porque todo lo que tenga 255, ¿sí? No lo puedo tocar, es fijo. Por eso es una clase C, ¿sí? Muy bien. Dijimos que la cantidad de bits en 0 en la porción de host de la máscara indica la parte de la dirección de red que se usan para asignar direcciones de host, es decir, la parte de la dirección de IP que va a variar según se vayan asignando direcciones al host. Muy bien, ahora un ejemplo. Tenemos, ¿sí? La IP 192.168.104.1.0/24. ¿Sí? Cuando ponemos el barra 24, significa que son la cantidad de bits que tiene la máscara, ¿sí? Encendidos, ¿sí? Yo cuánto logro encender, ¿sí? En total con los
con los 4 octetos? 32, ¿sí? 8 más 8 más 8 más 8 me da 32, ¿sí? Los 4 octetos. En este caso, como es una clase C, yo tengo un barra 24 porque son los primeros 3 octetos a lo cual yo enciendo el primer bit, ¿sí? Y voy sumando y voy contando como de esta manera, ¿sí? Primer octeto, segundo octeto, tercer octeto, ¿sí? Acá tenemos los barra 24. Yo sumo todos los 1, me da el barra 24. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque si yo le doy un IP ya directamente con un barra 25, barra 26, yo ya te estoy indicando qué porción de red vas a utilizar aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque un bit más ya estoy en el rango 25, un bit más estoy en el rango 26, ¿sí? Entonces ya ahí ya me marca con ese bit que voy tomando de la parte del host cuál es el bit de subred para la red, ¿sí? Yo ya voy tomando sabiendo que si tengo un barra 26 voy a tomar 2 bits de la máscara de host, ¿sí? Para subnetear. Por ejemplo, bueno, acá justamente no es una clase C, es una clase B, pero si ustedes ven por algún lado una barra 22, significa, ¿sí?, que yo voy a completar los 16 bits de la clase B más los 6 bits de la clase del tercer octeto, ¿sí? Con esa máscara que yo tengo, ¿qué voy a obtener? Una 255, que es fija porque era clase B, a una 252, que es subneteada, ¿sí? Y por eso acá pongo subredes, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto sería la parte de host que está modificada, entonces ya es una subred, ¿sí? Yo cuando ya pongo estos bits en 1, significa que estoy ocupando, ¿sí?, parte de la dirección de host para la subred. Entonces me va a quedar 255, 255, 252, 0. ¿Sí? Y ahí yo calculo, después con unas fórmulas, cuántas subredes puedo formar con cuántos hosts. ¿Sí? Y por eso, por ejemplo, el barra 22, porque tengo 16 de este lado más 6 de este lado. ¿Sí? Hasta acá estamos bien. ¿Muchos números? Por ahora bien, Hola. profe. Vamos todavía. Muy bien, y esto es lo que le explicaba, ¿sí? Depende de los bits que yo vaya ocupando en mi clase C, esto es máscara clase C, en formato de bit, ¿sí? Un barra 30, tengo que la última porción vale 252, sí, 252, bien digo. El barra 29 es 248, el barra 28 240, el barra 27 224, el barra 26 252, el barra 25 128 y el barra 24, que es la natural, ¿sí?, la voy a identificar con el 255 255 255 0, ¿sí? Y depende, obviamente, a medida que voy tomando bit o para la subred o para los hosts, puedo hacer más subredes o voy a tener más hosts, ¿sí?, que son las máquinas, ¿sí? Muy bien. Lo que es dirección IP privada y pública, se lo dejo para que lo lean ustedes. Ya esto lo hemos visto para lo que es la clase de NAT. Creo que no hay ninguna duda aquí. Y aquí ya cuando empezamos a ver el subneteo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a subnetear una clase C, si nos indica, nos da una dirección 192.168.10 barra 24, ¿sí? Ahí ya me están diciendo que es natural, que la tengo completa la clase C, para poder trabajar, para realizar mediante un subneteo de 4 subredes con mínimo de 50 hosts por subred, ¿sí? Muy bien, estos son datos elementales, ¿sí? Nosotros tenemos que saber o cuántas redes voy a tomar o cuántas hosts voy a necesitar, ¿sí? Con estos valores, ¿sí?, yo ya empiezo a trabajar lo que es la subred, ¿sí? ¿Cuál es la máscara por defecto? 255, 255, 255. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una máscara clase C, ¿sí? ¿Qué significa? Un barra 24. ¿Cuál es la porción a la que voy a trabajar? Y va a ser la última porción, porque estos son fijos. 255, recuerden que no se puede tocar, ¿sí? Muy bien. Después usando la fórmula 2, ¿sí?, a la n, donde n es la cantidad de bits que tenemos que robarle a la porción de host
para adaptar la máscara de red por defecto de la subred, ¿sí? Es lo que le comentaba yo antes. Si yo le robo 2 bits a esta porción de host, ahí ya voy a empezar a armar la subred, ¿sí? Y me va a quedar 6 para formar los hosts, ¿sí? Muy bien. Se nos solicitaron 4 subredes, ¿sí? Es decir, que el resultado de 2 a la n tiene que ser mayor o igual a 4, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en otro tipo de métodos. Hay un método que se llama el número mágico, que es justamente descifrar el número de la máscara de subneteo, ¿sí? Muy bien. ¿Esto qué significa? Dijimos que tengo que armar 4 subredes, ¿sí? Muy bien. Yo no se me hago un cuadro con 2 elevado a la 1, a la 2, hasta en este caso hasta la sexta, ¿sí? Y acá me dice que, obviamente recordando de vuelta, tengo 4 subredes, ¿sí? Muy bien. Para llegar a 4 subredes, ¿cómo llego al número 4 con exponencial? 2 a la 2, ¿sí? 2 a la 2 es igual, mayor a 4, sí, es igual, ¿sí? Recuerden que acá tiene que ser mayor o igual a 4. Muy bien, esto aplica, no sé qué pasa. Yo ya puedo tomar este ejemplo, debo tomar este ejemplo, ¿sí? Donde ya me indica que yo para 4 subredes ya necesito robarle 2 bits a la parte de host, ¿sí? Lo tengo que encender, ¿sí? Tengo que poner 1 y 1, ¿sí? Entonces acá ya que tengo los 128 del peso del primer bit del último octeto, más los 64. ¿Cuál es la máscara que yo logro identificar? Justamente 192. No sé cuál es la máscara para mis 4 subredes que yo necesito. 255, 255, 255, 192. ¿Y la red cuál va a ser? La que me dieron acá. 192, 168, 10. Con la máscara, esta que nombramos acá, que termina en 192, a mí ya me determina que puedo hacer 4 subredes, ¿sí? Que permite 4 subredes. Y el resto de los hosts que van a estar en 0, van a ver que ahora cuando hagamos unas cuentas, me va a permitir tener los 50 hosts que dijo acá el problema, ¿sí? 50 hosts mínimo. ¿Por qué? Fíjese, 2 elevado, ¿sí? Tengo 6 bits que me restan acá. 2 elevado a la 6, ¿cuánto da? 64, ¿sí? Me contempla justamente los 50 hosts que yo puedo tener, ¿sí? Entonces, obviamente da justo, porque lo que yo le saco de host es para la red. Entonces, si yo puedo armar 4 subredes, me va a quedar la capacidad de armar 64 hosts, ¿sí? En realidad 62. Ahora van a ver por qué. Una, ya se le voy adelantando para que vayan entendiendo. La primera IP que yo logro descifrar va a ser para identificar la red o subred, y la última es la de broadcast, ¿sí? Por cada subred tiene una IP de broadcast. Entonces, como yo le saco ya 2 IPs a cada subred, los utilizables siempre va a haber un -2, ¿sí? O sea, que en este caso, más adelante, ¿sí? Acá está justamente el cálculo de la subred, ¿sí? Un /26 me va a quedar, ¿por qué? Porque agarré 2 bits, ¿sí? Y en total, más 8, más los 8, más los 8, más 2, me va a dar un /26, ¿sí? Muy bien. Esto es lo que yo le comentaba para las subredes, ¿sí? Que 2 a la 6, que son los bits que me quedan restantes para trabajar, ¿sí? Menos 2, o sea 64 menos 2, son 62 hosts por subred, ¿sí? Acá explica el por qué menos 2. Porque la primera y última IP, ¿sí? Como le dije, la primera es para la subred, ¿sí? Que no se utiliza porque es nada más de modo identificar, y la otra es para broadcast, ¿sí? Respectivamente. ¿Hasta aquí vamos? Profe, ¿la puerta de enlace se reserva también o No,
la puerta, a ver, se reserva para decir, bueno, esta es mi puerta de enlace, no la va a tocar nadie, no va a tener una máquina, la IP, ¿sí? La va a tener un servidor, la va a tener un switch, la va a tener un router, ¿sí? Pero ya es como que la descontamos, por más que no la manejemos nosotros. Después, en el rango que vos de esos 62 hot, por ejemplo, sí, vas a tomar una, que va a ser la default gateway, ¿sí? O la puerta de enlace, ¿sí? De la cual no se va a tocar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la otra vez de reservar una IP para una impresora? Cuando hablábamos de NAT, esto es lo mismo, ¿sí? Va a haber una IP que yo le voy a dar una función específica que va a ser mi salida, por ejemplo, para Internet. Entonces yo en un router puedo poner, por ejemplo, habíamos visto que era la red, me habían dado en el ejercicio, 192.168.1.0, ¿sí? Yo puedo tener la 192.168.1.1, ¿sí? Ya identificable como puerta de enlace, ¿sí? Si es para, por ejemplo, esta red natural, ¿sí? Ahora, cuando está subneteada, hay que ver dentro de qué rango, ¿sí? Voy a tomar yo una IP para que tomarla como ruta de internet, ¿sí? Para salir afuera, ¿sí? Para comunicarme con el exterior. ¿Está claro? Siempre voy a tener IP reservadas, yo como administrador de red, para diferentes usos, ¿sí? Por lo general, las primeras 10 siempre se reservan por utilidades de networking y después las otras se reservan para usuarios, ¿sí? Siempre estamos hablando de una subred específica, después tengo otras subredes. Acá estamos hablando de que podíamos calcular 4 subredes. O sea que imagínate que tenemos otras 3 para otras funciones, ¿sí? Muy bien. De esta forma nosotros calculamos los tipos de host y los tipos de redes, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtengo yo los rangos de subredes? Muy bien. Por lo general siempre conviene hacer una tablita y poner el número de subred, rango de IP, ¿sí? Y siempre poner la IP identificada como la subred, que va a ser en este caso la 1.0, ¿sí? La 1.64, la 1.128 y la 1.192. Estos son los 4 subredes, ¿sí? El ID que va a llevar cada uno. Y la última, la 63, 127, 161 y 255, ¿qué dijimos que van a hacer? La de broadcast, ¿sí? O sea, acá va a comenzar, son los datos de la red, pero una es la identificación y una la de broadcast. Por ende, como dijimos que tenemos 64 bits para jugar, ¿sí? o redes, o hosts, aquí quedan 62 utilizables. Utilizables siempre son las que yo puedo asignar a una máquina, ¿sí? a una interfase de un router, a una interfase de un switch, a un servidor, ¿sí? Igualmente acá siempre en asterisco, lo recuerda nuevamente, la primera y la última dirección IP de cada subred nos asigna, ya que contienen la dirección de red y de broadcast de cada subred. ¿Está claro? Fíjense como yo de la 192.168.10/24 obtuve los 4 redes que me pedían, ¿sí? Y puedo yo identificar los saltos de la red, por como se dice en la jerga de networking, ¿sí? Que va a haber un salto de 64 en 64, ¿sí? Y así yo formo justamente las 4 subredes. Ahora, ¿cómo llego a esto? Bueno, a ver, hay distintos métodos. Una de las más fáciles es el número mágico, ¿sí? ¿Qué es el número mágico? Justamente es una fórmula de saber que a 256, el número 256, ¿sí? Le resto, ¿sí? La máscara que yo calculé en la subred, por ejemplo 192, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? 256 menos 192 me va a dar igual 64. Justamente esos son los saltos que yo voy a tomar de red en subred para conformar cada una de las subredes, ¿sí?
¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendió? Ahora lo vamos a ver en el método que yo les comentaba. Muy bien, esto es un cuadro de lo que ya hemos visto. Muy bien. El subneteo con número mágico. ¿Qué debo saber antes de subnetear? Primero, identificar la clase IP. En este caso, van a ser todas clases C. Segundo, identificar la máscara natural. Ya de por sí, ya nos tenemos que acordar de memoria que es 255, 255, 255, 0. Esa es la natural, ¿sí? O la default para la clase C. ¿Sí? Y después aplicar la fórmula que según corresponda, ¿sí? Si yo tengo que... Esto es ley, ¿sí? Siempre van a tener que utilizar esta pequeña fórmula que, sabiendo que si le piden subredes, van a tener que hacer 2 a la n, ¿sí? Mayor o igual el número de subredes que les pida. En el ejercicio que decía 4. Por eso dio el número elevado era un 2, porque 2 a la 2 es mayor o igual a 4. ¿Correcto? Si nosotros nos piden 50 hosts, ¿sí? Como también le pedía el ejercicio, que decía 4 redes o 50 hosts. La fórmula que va a ser es 2 a la n menos 2 mayor o igual al número de hosts. El número de hosts es 50, habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué número a mí me va a permitir 2 a la n menos 2 llegar mínimamente a 50? ¿Sí? Si yo pongo 2 a la 5, ya me queda 32. No llego a 50, ¿sí? Me quedo corto. Tengo que poner 2 a la 6, un exponencial más, menos 2, que es 64, y voy a tener los 50 hosts porque me van a dar 62 hosts, ¿sí? 2 a la 6 menos 2, 62, ¿sí? Entonces ya los 50 hosts que me pide el ejercicio ya lo comprende este cálculo. Por último, ¿sí? Es encontrar la máscara de subred para encontrar el famoso número mágico. ¿Qué es el número mágico? Es el 256 menos el cálculo de la subred, que ¿cuánto habíamos dicho? ¿Que era 192? Sí. Muy bien. ¿Sí? Aquí está, 192. Y ahí me va a dar justamente el 64, que va a ser los saltos de cada subred que yo voy a conformar. Pero lo vamos a ver un poquito mejor aquí. ¿Sí? Con otro ejemplo. Ejemplo subneteo. Dada la dirección 210.10.56.0, encontrar 6 subredes. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer primero? Identificar la clase que es, la clase C. Estos puntos siempre van a ser fijos. Identificar la máscara de subred 255.255.0. Muy bien. El paso 3, acá ya tenemos que empezar a aplicar la fórmula, ¿sí? ¿Cuánto dijimos subredes? 6. Muy bien. 2 a la n mayor o igual a 6. ¿Qué exponencial voy a usar? 3, ¿no? Perfecto, ahí está, inclusive está puesto ahí. 2 a las 3 me va a dar igual 8. O sea que n va a ser igual a 3, ¿sí? Y ese 3, ¿qué piensan que va a ser? ¿Qué es ese número 3? Más allá que es un exponencial, ¿no? A llegar al número de su Los red. bits que le saco al host. Perfecto, muy bien. Es eso, ¿sí? Fíjense acá en rojo. Yo tengo 3 bits, siempre empezando de izquierda a derecha, ¿sí? Para este host. Ahí ya me va a marcar la subred, ¿sí? Entonces yo ya tomo esos bits y los reservo para la red. Ahora, ¿cuántos bits me van a quedar para los hosts? A ver, chicos. ¿Se entendieron a lo que estuvimos hablando? 5, porque son los restos que están en 0. ¿Sí? Entonces, yo ya con esto son las IP que yo voy a poder utilizar para la subred, para los hosts. ¿Sí? Muy bien, y sumando el peso de 128 más 64 más 32, que es el peso de cada bit, ¿sí? En esta porción, me va a dar 224. ¿Qué es este número? La máscara. La máscara de subred, ¿sí?
Y aquí ya tenemos el número famoso mágico que estamos hablando, que es el 256 menos 224, 32. ¿Qué es este 32? La cantidad de hosts. El rango de IP que divide las son subredes. 30 la En cantidad realidad de son hosts. los saltos los saltos. que voy a tener por subred, ¿sí? Fíjense acá. Acá está más visible. La red natural era 210, 10, 56, 0. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál va a ser el rango de esta red? Del 1 al 30 utilizables. ¿Sí? Sí, lo que están en rojo son los utilizables. Vuelvo a repetir. ¿Qué son los utilizables? Lo que se pueden asignar a una máquina, a un switch, a un router, a un servidor, lo que sea. ¿Sí? Muy bien. Y el rango de IP va a ser de la 56.1 a la 56.30. Acá ya tengo el primer identificador de subred. ¿Sí? ¿Cuál es la IP de broadcast? La 31. ¿Sí? Porque la 30 era la utilizable, la próxima la 31. Y si se van a dar cuenta, porque ya el próximo salto, el ID, es la máscara de la adición de red de punto 32. Fíjense que después va saltando de 32 a 32. ¿Sí? 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 y 224. O casualidad que coincide el último con el número que yo tengo aquí. Que ahí ya me limita, ¿sí? Me está diciendo, bueno, esta va a ser la última subred que vos vas a poder tomar, ¿sí? La 210, 10, 56, 224, ¿sí? ¿Cuál va a ser el rango de esta red? Bueno, va a ser de 210, 10, 56, 224 a la 56, 254 con el broadcast 255. Y de esta manera, ¿qué nos decía el ejercicio? Encontrar 6 subredes. ¿Sí? Acá ya tengo más de 6 subredes. ¿Sí? ¿Por qué tengo más de 6 subredes? Porque ya acá me daba el valor que yo 2 al cubo me daba 8. Entonces yo acá ya tengo el máximo de subredes que puedo obtener con estos 3 bits tomados. Pero yo nada más necesito 6, no necesito 8. ¿Sí? Entonces los otros los dejo libre para el día de mañana, para cualquier utilidad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo ya tengo la red subneteada. Entonces yo ya nada más de estas 8 tomo 6. Puedo obtener de estas 6 con esta máscara 255, 255, 255, 224. Miren, acá tengo un error se me fue un 5 de más. Con esta máscara puedo tener 8 subredes, de las cuales yo puedo tomar 6, la que quiera. ¿Sí? La primera va a ser con identificador de 0 y la última con identificador de 24. ¿Sí? ¿Se entendió? No es muy difícil. Hay que estar bien atento. ¿Sí? Hay que estar bien atento a ver qué nos pide el ejercicio. ¿Qué nos pide nosotros en la empresa? ¿Sí? Tanto para los hosts, para las subredes. ¿Sí? No hay que confundirse acá. Para el tema de saber la fórmula si son subredes o si son hosts. ¿Está claro? Siempre contemplar el restarle 2 cuando me piden host, ¿sí? Ya que la primera y la última no la puedo utilizar. ¿Ok? Y los datos, hago una acotación. Los datos, por ejemplo, donde dice dirección de subred, los números van a ser siempre similares. 0, 32, 16. Son números lógicos. Si ven un número medio que diga 97, es porque le están pifiando en algún lado. Exacto. Siempre la son escala. Siempre. Sí. Sí. Ah, sí. Sí. No, que siempre el salto, justamente, el salto lo va a dar este número mágico que es el 32, que sale del 256 menos la máscara que yo te voy a definir. Si nosotros hacemos paso por paso este simple procedimiento, no se puede confundir nunca. Sí. Lo que sí es ley, aparte de utilizar esas dos formas,
recordar que las redes o subredes siempre se fijan de izquierda a derecha, como vemos acá. No tomamos la red de derecha a izquierda, no empezamos de acá de lo último, empezamos siempre del primer octeto, ¿sí? ¿Cuál es del último octeto de este? Los primeros bits. Estos tres, en este caso. Y los hosts siempre de derecha a izquierda, que van a ser siempre ceros, ¿sí? Y son los que después voy jugando y voy a tener disponibles para asignar a máquinas, ¿sí? ¿Está claro? Hasta acá sí, profe. Buenísimo. Con esta base pueden empezar a hacer el trabajo número 3, ¿sí? Esta misma documentación está en Miel, ¿sí? Así que la pueden revisar detenidamente si algo no quedó claro en la explicación de ahora, y van a ver que haciendo los ejercicios es muy claro, es muy simple, ¿sí? Van a emplear justamente estas dos fórmulas. Y bueno, y con respecto a eso después pueden hacer cada uno de los ejercicios, ¿sí? Profe, También perdón, tienen, sí, el último renglón del cuadrito, ¿no hay un error en el rango? En el rango que está en rojo. Debería ser 224, tenés razón, no 225. Exacto. Pero no debería ser hasta 254. No, el 225 está bien, es hasta 254. Ah, 253. la primera, perdón, me La estoy segunda está confundiendo mal. La segunda. Creo que se refieren donde dice Donde 191. dice Sí. 191 iría a 253. Si no me Sí, equivoco. correcto. No, sí, 253. No, 254. 253 me hizo dudar. Este siempre es el ID. 254. Sí. Sí, 254. Sí. Ahí en el rango en paréntesis en rojo, profe. No Sí, sé. acá, correcto. 250 y algo. Sí, Y correcto, donde dice correcto. 224 sería 225. Exactamente, sí, correcto. Lo Ok. voy a modificar y lo voy a corregir. Sí, lo voy a subir en Miel por la duda. Muy bien. Profe, yo tengo una Por lo menos consulta. veo que tuvieron. Sí. Ah. Sí, Porque había decime. un ejercicio que estaba viendo en el TP cuando tiene el prefijo, por ejemplo, de una clase C, por ejemplo 28, cuando excede los bits de la... que lo explico más o menos, pero como para entender hacer ese desglose de hosts habilitados, porque nada, como que... Mira, más o esto es menos fácil. para ver el Vamos a la ejercicio parte. 5, por ejemplo, era el que creo que era el 5, a ver, el que teníamos dudas. Al menos yo tenía dudas. Sí, el barra 28. Para el barra 28 ya te está diciendo cuántos bits vas a tener de red, que son los 4 primeros. ¿Sí? 25, 26, 27 y 28. Sí, hasta Ya ahí está, estoy. muy bien. A partir de acá, ¿qué tenés que empezar a hacer? A emplear justamente las fórmulas, ¿sí? A vos acá ya sabés que el exponencial es 4. ¿Sí? ¿Está claro? Ya ahí, ¿qué vas a hacer? Sí. Ya te va a dar la máscara, ¿sí? Si Sí. vos sumás 128 O sea, con tengo que hacer el 64. mismo desglose que hizo recién, digamos. O sea, ir Exacto, agrupando de a 24. exacto, Perdón, exacto. Cuando yo ya te nombro esta red, yo ya te lo estoy diciendo directamente. Tomá los o sea, primeros no me 4 estás, bits. claro, me estabas planteando de otra manera, digamos. En lugar de pedirme las 4 Exacto, subredes, me estás diciendo que la red exacto, va ampliada. Está bien. exacto, es así. Ok. Una cosa es la explicación, ¿sí? Y otra cosa es justamente los ejercicios, que entendiendo la base, si yo ya te nombro un barra 28, vos ya vas a saber Ya sé que lo que me estás pidiendo. exactamente, ¿sí? Te ahorrás utilizar la fórmula. Vos ya sabés que en este caso vas a usar los primeros 4 bits, ¿sí? Profe, ¿puede ser que sea 5 de exponencial o no? 32. Y mirá, tenés que usar 4
No, no, porque son los primeros 4. Yo barra 28 te estoy diciendo. Ahí me dio 8 subredes. Sí. Y Vos sería siempre tenés que... Exactamente. hasta 2.24. 28 tenés los primeros 4 encendidos. ¿Está claro? Ah, está bien, ahí está. Ahí me había confundido, gracias. No, por favor. Ahí te da 28. ¿Y ahí qué significa? Que tenés que hacer 128 más 64 más 32 más 16 te va a dar 240. ¿Sí? Con esa máscara hacemos 256 menos 240 y ya tenemos, ¿qué es? El salto mágico, que es 16. Y ahí tenés que empezar a hacer la tablita que hicimos recién. ¿Sí? De 16 a 16 tenés que armar esta red. ¿Sí? O sea que la primera que va a ser punto 27, punto 0, la segunda que va a ser punto 16, la otra cuál va a ser punto 32, punto 38, 64, 80, 96, ¿sí? 112, 128, 144. O sea que si uno de estos hosts, digamos, está dentro de los permitidos de cada uno de los rangos, va a ser esa la respuesta. O sea, como para... Exactamente. Pues yo te estoy diciendo, partiendo de la red, tanto barra 28, identifique las direcciones de nodo válida. Porque Ok. puede ser que esté fuera, cuando vos Puede armes ser toda que la sea una tablita. dirección de red o una de broadcast que no debería, digamos, ser. Exactamente, exactamente. O de otra red directamente, ¿sí? Que esté fuera tal vez del... Ok. Puede pasar eso. Pero bueno, jugamos justamente, te lo doy al revés y al derecho, justamente para que se entienda y se emplee la fórmula o no directamente. En este caso ni siquiera la fórmula tenés que... Es una cuestión de sumar los bits, los pesos de bit. ¿Sí? Profe. Bien, Sí. gracias. No hay nada. Sí, dígame. ¿Lo molesto un segundito si puede volver al ejercicio 5 que estaba viendo recién con Sí, Nadia? sí, cómo no. Ahí, cuando arranca el ejercicio, ¿no? Que dice partiendo de la red 192, 141, 27, 0 barra 28. ¿Ahí no está ya indicando una red y una subred? Y en realidad sí te estoy indicando, exactamente. Pero lo que vos tenés que hacer justamente es saber el cuadrito este, ¿sí? Para saber los saltos, vos tenés que calcular esto. Yo te doy un barra 28. ¿Sí? Vos tenés, ya sabés que la máscara de 240, dijimos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces voy a decir, la máscara 240 menos 256, yo voy a obtener la tablita famosa esta, ¿sí? A modo de amplificación. Y yo cuando termine de armar la primera y el último utilizable, voy a saber qué IP son válidas estas. Y ahí yo voy a después marcar, bueno, sí, la B, la D, la F, no sé, ¿sí? La que sea. Bien, ok. No, yo pensé que ya, es decir, cuando con las primeras líneas, en realidad te lo estoy era diciendo. como que ya estaba indicando una subred. Entonces, cuando vi el ejercicio este, lo primero... En realidad, sí, tenés razón, te lo estoy indicando la red. Ya con el No, barra lo que 28 pasa es que... te estoy diciendo que no es natural, ¿sí? Sí. Y que ya tenés 4 bits de red y el resto para los hosts. Nada más después tenés que hacer la tablita, ¿sí? Bien. Sumar el peso de cada bit, vas a sacar la máscara, que en este caso era 240 habíamos dicho, menos 256 te va a dar 16, perdón. 256 menos 240, 16. En 16 vas armando, completando. Es engorroso tal vez, ¿sí? Te lleva más tiempo armar la tablita, pero es la única forma de ejercitar y entender lo que estamos haciendo. Cuando nosotros completamos toda la lista, después ya ahí sí vemos las opciones. Ah, mira, sí, esta está dentro de la tabla, es esta. Ah, esta no está, no, esta es mal. Sí, esta no va y esta no va. Para los que tienen duda, ¿sí? Subí también, que es básicamente lo mismo, pero nada más que está diagrama. Esto se lo hice a una alumna, ¿sí? Para que lo entienda de alguna otra forma, digamos, de vista, cómo empleamos la fórmula, ¿sí? Es lo que explicamos recién, más que nada que está manuscrito, hecho por mí, ¿sí? El mismo caso, ¿sí? Tomo los 3 bits del último octeto, ¿sí? Que son estos de acá, sumo 128 más 64 más 32, ella en
esta persona no sabía de dónde sacaba este 224, ¿sí? Que era su materia de los pesos, porque no tuvo en cuenta los pesos, no sabía cómo el primer bit de cada octeto que pesaba, que era 128, ¿sí? Y el último, el que le seguía era 64, ¿sí? Siempre acuérdense el primero, que es 128, después van dividiendo en dos. En 128 dividido 2, 64. Dividido 2, 32. Dividido 2, 16. Dividido 2, 8. Y así, y completan el peso de cada bit, ¿sí? Y entonces, acá está demostrado que 256 menos 224 va a ser 32. Entonces, este es el rango, el número mágico que va a identificar cada red, 0, 32, 64, 96, 128, 160, y los utilizables, ¿sí? O sea, el rango de IP, el 1 al 30, y el de Broca 31 en este caso, y el último de 225 a 224 y el Broca 255. ¿Sí? Si lo quieren utilizar también para ayudar. Como resumen, subneteo es la división de una red, ¿sí?, en otras más pequeñas. Facilita la administración de la red, facilita la confirmación de la seguridad de la red, optimización del ancho de banda. ¿Qué debo saber antes de subnetear? ¿Sí? ¿Qué me están pidiendo? Si son subredes o hosts. Saber que los ceros son para los hosts y los unos son para las subredes, ¿sí?, cuando se van encendiendo y se van identificando. Y que las fórmulas 2 a la n mayor o igual es para la cantidad de subredes, 2 a la n menos 2 mayor o igual es para la cantidad de hosts, ¿sí? Después deben calcular la máscara de subred y calcular después el rango de IP para identificar y utilizar lo que ustedes deseen, ¿sí? Muy bien. Guillermo, Sí. perdón que se me cortó un momento. Hicieron un ejemplo de poner e identificar la quinta subred. Viste que hay ejercicios con eso. ¿Cuál es el broadcast de la quinta subred de tal red que estamos mencionando? Para que cuando se vean con un enunciado así no les llame la atención. Número 4. Utilizando la red de subred clase C, usted necesita 5 subredes con un máximo de 17 nodos, ¿sí?, en cada una de ellas subredes. Acá no, está bien, este es de cálculos, no, pero para. A ver. Una consulta de trabajo todavía no lo vi. ¿Son todas clases C las redes? Sí, Sí. todo clase C. Listo, gracias. A ver, ¿cuál es el rango no válido? ¿Cuál es la parte de dirección? No, esto es lo mismo. Bueno. Creo que había un par de clase B, o estoy loco. Puede ser que lo haya visto. No, para problemas son todos, para lo que es el TPEC son clase C. Lo estamos viendo ahora. Es Creo clase que C. 176. Sí, hay un punto que arranca con la 172, que es una clase B, creo. Más arriba. Sí, pero ojo, porque ustedes siempre se tienen que dar cuenta Ahí arriba. de la máscara. Sí. Sí. Ahí, es el 10. ¿Cuál es el rango de nodo válido al cual pertenece la dirección IP 172? A ver, yo acá ya le estoy dando directamente 240. Ya directamente le estoy dando la máscara servida, ¿sí? 256 menos 240 son 16. Donde tienen que ya armar la máscara, armar el cuadro, perdón, y empezar a identificar justamente cuál le puede ser válida, ¿sí? Siempre lo que va a marcar la red son el barra algo, ¿sí? Barra 25, 26, 27, 28, 29, lo que yo le ponga, ¿sí? Ese número va a marcar la red. En este caso, Luciano, no estoy viendo que, a ver, nada más en la última creo que es. Por ejemplo, No. en el programa 1. ¿Cuál es el rango de la tercera red utilizable? Ustedes haciendo esto, eligen, la tercera red, bueno, esta es la primera, la segunda la tercera, bueno, es la 210, 10, 56, 64, ¿sí? Y va de la 65
a la 94 utilizable. Y Broca es la 95. ¿Está claro? Conviene poner toda la información para que no falte nada. Tanto todo. la red como la master, como la broker. Esto es clave, chicos. Más allá que le pidan unos datos, 3 datos, 5 datos, siempre van a tener que partir de esta tabla, ¿sí? Primero van a tener que desarrollar esto. Y después de esto sacan todos los datos que le pide el trabajo práctico. A su vez, también así va a ser el examen parcial, ¿sí? Yo voy a tomar, no sé, si bien no lo tenemos todavía, pero algún ejemplo. ¿Cómo? ¿No va a ser un choice? Sí, puede ser un choice, Sí. pero ustedes van a tener que hacer los ejercicios. El cálculo lo van a tener que hacer igual. Claro. Yo te pongo, por ejemplo, no sé. Sí, capaz algo similar al trabajo práctico. Tal cual. Yo te puedo preguntar esto. ¿Cuál es de la dirección de Broca, de la dirección de su red, de la... Sí, voy a tener que hacer las cuentas así. Entendí. Tenés que hacer las cuentas. Es nada más hacer cuentas. Sí, y estar atento a no pifiarle a la sumatoria. Ojo, que le han pifiado, sumado mal y han arrastrado errores. Y muchos, claro. Y muchos. Y eso son errores muy comunes. Por eso tengan en cuenta la dirección. Siempre tiene que ser un número lógico, ¿no? ¿Teoría no entra, profe, al segundo parcial? Sí. De otra clase. Perfecto. Sí. Por ejemplo, me han puesto IPs, por ejemplo, tomando este ejemplo, 210, 1056, 301. ¿Se imaginan que la 301 no existe? ¿Entendés? Y de ahí han sumeteado, han sumado. Entonces ya ahí, ¿ya qué pasa? Tenemos un error conceptual de base, porque sabemos que las IP no podemos, utilizables de red, más de 255, no, 254 no podemos accionar. Y me han puesto 301, o sea, ahí ya no obviamente no se entendió otras cosas de base, ¿sí? Entonces, todo tiene una lógica en esto, pero lo principal es prestar atención, leer el enunciado. ¿Qué se pide? ¿Subredes o host? Si saco subredes, automáticamente me da los hosts. Si saco host, el resto son las subredes. Sí. O sea, ahí yo ya tengo, a partir de una sola consulta, ya tengo 2 datos. Ya sé lo que son las subredes y cuántos son los hosts. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, pero... Bueno, perfecto. ¿Hay alguien que no haya entendido? Yo creo que igual, chicos, esto es leerlo y practicar, ¿sí? Romperse un poco la cabeza. No es mucho romperse la cabeza. Esto no es matemática, no sé, algoritmo, no sé, matemática avanzada. Siempre tiene un exponencial y después suma, ¿sí? Fíjense que las cuentas son ínfimas, ¿sí? Hasta hay una resta. 256 menos la máscara. O sea, no se pueden equivocar. Lo que sí tienen que tener presente son los pesos de cada bit. Claro, eso hasta estaría bueno que tengan una tabla que los guía. Los primeros que hacen es la tabla, que va de 2 a la 0 a 2 a la 7. Y ya con eso ya tienen el peso de cada bit. Y van partiendo de ahí. Esa es la tabla. Tienen muchas formas de tabla, ¿sí? Tienen esta, sí. Tienen la que vimos de arriba. Incluso hay muchas formas de hacer esto. Pero ustedes, el que no sabe hacer, no va a tener problema. Pero traten de seguir esta forma y no saltearse pasos. Porque uno a veces dice, esto es sencillo, y se quiere saltear un paso y le pifiaste el -2 y te olvidaste de restarle el -2 y empezás a arrastrar errores y te sale todo mal y no te da ningún número como corresponde. Por eso también, si ven un número que no es lógico, paren y revisen, digan, no, algo estoy haciendo mal, y lo hago de nuevo. Y vean el enunciado de nuevo y lo hacen. Exactamente.
Bueno, por Es tan suerte van a simple como tener eso, el, no le les tengan va a miedo servir porque a el- veces uno dice, uy, subneteo, subredes. Y uno piensa que es muy, muy complejo, pero no es complejo. Más complejo por ahí se hace cuando subneteamos clase B, clase A, porque, a ver, son más largos los números, nada más, pero el método es el mismo, ¿sí? Por eso siempre empezamos con una clase C, porque a mí lo que me interesa no es que ustedes sepan matemática, que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de subneteo. Entonces, para agarrar una porción mínima para hacer cuenta, agarramos la clase C. ¿Sí? Guillermo, una aclaración. En uno de los ejercicios, uno de los alumnos te decía que hay uno que es clase, en el 172, te está diciendo que es clase B, en el de abajo, en el 10. Que esa es Sí, una. puede ser, Sí, puede ser. La de abajo, Igualmente, la de abajo. Tómenlo como una clase C. Ustedes. Hagan la el 10. cálculo como la 10, sí. Sí, no, porque, ¿por qué? A ver, Por esto el, también tiene un sentido. Sí, Igual, lo único que te varía es la cantidad de redes y de hosts para empezar, la máscara por default. Después es exactamente igual. Exactamente. Porque aparte después están las malas prácticas que uno subnetea a clase que no está normalizada, ¿sí? Entonces yo a cualquier IP le puedo poner cualquier máscara. Eso en una red LAN puede llegar a funcionar, depende de la cantidad de hosts. Pero después, a la hora de dar servicio a una empresa, rutear, olvídense, no funciona. Entonces por eso hay que darle mucho. Esto es una práctica lo que estamos haciendo, ¿sí? Es para emplear la fórmula, hacer el cuadro con las subredes y con los hosts utilizables, ¿sí? Ojo también que yo puedo, no sé si en este caso hay, no recuerdo, que yo puedo preguntar por los no utilizables, ¿sí? Y lo no utilizable es la identificación de red y de broadcast. ¿Está bien? Muy bien. atento al número de IP también. O sea, Yo háganlo creo que a criterio. con, Hay que hacerlo a criterio. O sea, no es algo difícil, pero no hay que subestimarlo el tema. El que lo sabe hacer, lo va a saber hacer. Pero el que nunca lo hizo, capaz que hace 5 ejercicios y ya le va tomando práctica y se va poniendo canchero. Pero no salten pasos, es un consejo que le doy. No salten pasos porque se equivocan en un número y se equivocan en todo. yo le recomiendo algo igual que el TP número 1. Cuando es en grupo, tal vez uno se deja estar o de repente lo hacen 2 del grupo de 6 o de 8 que hay y lo presentan, está bien, con todos los nombres. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esto es práctica justamente que le va a servir para parcial. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Haciendo estos ejercicios, o sea, le van a representar dudas, van a revisar la teoría y ahí se van a dar cuenta del error que tienen o no. ¿Sí? Si no se dan cuenta del error, nos preguntan. ¿Sí? Todavía tenemos 15 días más para presentar el TP. ¿Sí? Va a ser acá 2 semanas. Así que tienen tiempo para verlo. No se dejen estar como siempre al último momento. Les recomiendo que lo hagan cada uno individual. Si bien lo presentan grupal, ¿sí? Lo suben a Teams como subieron el primero, ¿sí? O a Miel. En los dos se ruega que lo suban. Y después yo le hago la devolución o lo vamos corrigiendo en clase después acá en 15 días antes del parcial. ¿Sí? Y ahí no vamos a sacar todas las dudas. Pero yo les recomiendo que lo hagan individual. Es la única forma de aprender. ¿Sí? No es muy complejo, ¿eh? No es muy complejo. Fíjense que nosotros lo explicamos en 1 hora, lo explicamos. Incluso, Guillermo, no sé si está colgado en la web el video del número mágico. Sí, está. En Miel. Es un video también muy práctico que te lo explica muy bien.
Es lo mismo que explicamos recién a lo último. Claro. Pero por si necesitan, tienen alguna duda, lo pueden ver. Empieza explicando un poco lo que es direccionamiento IP, lo que es direccionamiento público, y después creo que en el minuto 6 se empieza con esto, con el número mágico. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, chicos, esta es la teoría que estaba planificada para hoy. La próxima clase vamos a hacer un poco de cloud, ¿sí? Y bueno, si surgen alguna duda, lo vamos aclarando, ¿sí? En el transcurso de la semana, antes de entregar el TP, que saca 15 días. Si no tienen ninguna consulta más, los liberamos y nos vemos el próximo lunes. ¿Está bien? Sí, yo lo único que quería consultar, profe, es si puede ser que haya algún ejemplo, por ejemplo, de averiguar subredes en una clase B en el examen. O solamente. No. En el examen va a ser clase C. Listo, muchas gracias. Porque le vuelvo a repetir, la idea no es que hagan números. La clase B lo que va a hacer es un número más extenso. Y yo lo que quiero es saber cómo aplicaron ustedes la división de una subred. ¿Sí? Y si saben no lo que es un broadcast, lo que es una identificación de red y eso. Así que bueno, por eso no se preocupen. Sí, solamente clase C. Bueno, chicos, si no hay más consultas, nos vemos el próximo lunes. Aprovechen este tiempo si quieren ver el examen, el TP entre ustedes. Y bueno, nos vemos el próximo lunes con alguna duda que tengan y un nuevo tema. ¿Sí? Dale, buenísimo. Muy bien. Chao, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe. Buenas noches. Gracias.